Vi la copa de champaña caer y estrellarse contra el piso de mármol antes siquiera de escuchar el golpe. 10 segundos antes, mi propia madre le había dicho a su cliente más importante que yo no era más que una decepción. No sabía que el jet detrás de ella, el mismo al que ese cliente estaba a punto de subir, era mío. Yo estaba ahí, justo al borde de las luces del hangar, tranquila, recogiendo cada palabra que decía, palabras que me cortaban más hondo de lo que ella imaginaba. Entonces el cliente volteó a verme, entornando los ojos. «Espera, esta es la empresa de tu hija». Y en ese instante, todo lo que mis padres habían construido a base de mentiras empezó a resquebrajarse. La de esta historia soy yo, Maya Collins. Y si te preguntas cómo termina una hija parada frente a sus propios padres en un terminal privado, escuchándolos menospreciar el trabajo de su vida frente a un desconocido, bueno, ese camino empezó mucho antes de que la copa se hiciera pedazos. Crecí en una casa impecable a las afueras de Boston, de esas donde la alfombra jamás se arruga y las conversaciones en la mesa parecen evaluaciones trimestrales. Mis papás, Edward y Vivian Collins, dirigían una firma de consultoría y creían que los hijos eran activos que había que moldear, no personas que había que conocer. Mi papá me enseñó a calcular márgenes de ganancia antes de que pudiera hacer divisiones largas. Mi mamá me enseñó a sentarme, hablar y sonreír de forma que la gente correcta aprobara. Pero nadie me enseñó a ser yo. Cuando tenía 8 años, sentada en el asiento trasero del carro de mi papá, vi un jet privado elevarse directo hacia un cielo invernal. Algo en mi pecho se apretó, asombro, libertad, y susurré, «Yo quiero volar algún día». Mi papá ni levantó la vista de su llamada. Mi mamá dijo que los pilotos eran choferes con mejor uniforme. Aún así, esa chispa se quedó conmigo. Escondía revistas de aviación bajo el colchón, sacaba libros de aviones de la biblioteca y dibujaba pistas aéreas en la parte de atrás de mis tareas. Mientras tanto, mis papás ya habían escrito mi futuro. Heredaría su firma, me casaría con alguien de su círculo y mantendría el apellido Collins en lo alto. Cada paso de mi infancia reforzaba ese guión. Si llegaba con una menos, mi papá contrataba tutor antes de la cena. Si quería meterme a fútbol o al club de arte, mi mamá decía que las familias exitosas no criaban hijos distraídos. Ni mi cuarto era mío, certificados enmarcados, premios de liderazgo, estantes de libros de negocios elegidos por ellos. No por mí. La única persona que conoció a la verdadera yo fue Jene Brooks, mi amiga de la prepa. Su papá, el capitán Reynolds, era piloto comercial y contaba historias que encendían algo dentro de mí. Una vez dijo, «En la aviación siempre hay espacio para quienes persiguen el cielo». Guardé esa frase como si fuera una promesa secreta. Pero las promesas no duran mucho en una casa Collins. Cuando apliqué a programas de administración aeronáutica a escondidas, mi papá encontró las cartas y las rompió en dos mientras mi mamá me comparaba, otra vez, con algún prodigio de Ivy League que había conocido en un club de campo. Esa noche entendí algo importante. En mi familia, el amor venía con condiciones. Y yo nunca iba a cumplirlas. No sabía entonces que pasaría la siguiente década intentando de todos modos. Pero toda historia tiene un punto de quiebre. La mía llegó cuando me fui a la universidad. La tensión en la casa ya era como un zumbido constante, imposible de ignorar. Mis papás insistieron en que estudiara negocios, así que lo hice, en papel. Pero mis optativas contaban otra historia, logística, operaciones, sistemas de transporte. Rebeldías silenciosas disfrazadas de obediencia. El profesor Henry Walls lo notó enseguida. Un día, después de clase, me dijo, «Tú piensas como alguien que debería estar en aviación. ¿Qué haces fuera de ahí?» ¿Cómo resumir 22 años de presión en una frase? Solo me encogí de hombros. Él asintió como si entendiera. Y esa conversación abrió una puerta, pasantías, contactos, guía. Mi vida secreta finalmente podía respirar. Pero los secretos no duran en una casa Collins. Cada visita a casa era un interrogatorio. Mi mamá preguntaba por mi GPA lo bastante fuerte para que los vecinos oyeran. Mi papá quería saber a qué clubes de consultoría me uní. Y cuando tardaba en responder, suspiraba como si estuviera tirando a la basura el legado familiar. Cuando me gradué, me ofrecieron un puesto en su firma, salario enorme, ascenso asegurado, todo lo que cualquiera querría. Ese mismo día me llegó una oferta modesta en una aerolínea regional. Turnos nocturnos, sueldo corto, horas largas. Pero se sentía como oxígeno. Así que lo tomé. Mis papás reaccionaron como si hubiera cometido traición. Mi papá dijo que estaba tirando generaciones de progreso.
Mi mamá dijo que no podía creer que su hija quisiera trabajar en un mostrador de aeropuerto como una adolescente. Cuando me mudé de su casa de huéspedes a un departamentito con vista a la pista, mi papá no me habló por meses. Pero me quedé. Aprendí de todo: programación de vuelos, despacho, gestión de tripulaciones, cumplimiento. Memorice el sonido de los motores a reacción, el ritmo de una terminal llena, lo que se siente ver algo pesado levantarse del suelo sin esfuerzo. Por primera vez en mi vida, me encantaba despertar. Aún así, el desprecio seguía. En cada Navidad, escuchaba a mi mamá decirle a los parientes que yo seguía buscando mi camino. Mi papá hablaba de mí como si yo no estuviera ahí. El punto de quiebre llegó años después, un día que parecía normal. Estaba en un terminal privado revisando el manifiesto de vuelo, cuando escuché la voz de mi mamá antes de verla. Y con una sola frase, todo se rompió. No quise escucharlo, pero ahí estaba. Es solo una decepción, le dijo al hombre a su lado, Leonard Dayes, un CEO internacional cuyo contrato podría transformar cualquier compañía de aviación. Nuestra hija trabaja en el aeropuerto ahora. Preferimos no hablar del tema. El pecho se me apretó, no por sorpresa, llevaba toda la vida oyendo variaciones, sino por lo fácil que le salía decirlo, como si fuera un hecho. Como si toda mi carrera fuera un motivo de vergüenza. Hayes miró hacia el jet encendido en la pista. Pensé que la empresa a cargo de este vuelo era bastante reconocida. Oh, lo es, respondió mi mamá, acercándose a él. Muy prometedora. Nada que ver con nuestra hija, claro. Algo dentro de mí hizo clic. Una línea cruzada que ya no podía deshacerse. Mi papá soltó una risa suave, la que usa cuando quiere presumir fingiendo modestia. Ella nunca encajó en nuestro mundo, dijo. Hay gente que simplemente no tiene la disciplina para los negocios de verdad. Negocios de verdad. Mi empresa. Mi avión. Mis empleados. Borrados en una sola frase. Años buscando su respeto. Años enviando boletines, invitándolos a hitos, abriendo pequeñas ventanas a mi mundo. Y ahí estaban, a 15 pies del jet que yo misma poseía, listos para abordar un vuelo que yo estaba supervisando, diciendo que yo no era nada. Di un paso atrás, dejando que el coraje se enfriara en algo más firme, más claro. Tessa, mi mejor amiga y directora de operaciones, se acercó. Tessa notó la tensión en mis hombros. ¿Estás bien? No, respondí con calma. Pero lo estaré. Esa tarde revisé cada detalle del vuelo yo misma. La ropa de cama, el catering, las notas del equipo de preparación, cada centímetro de ese jet reflejaba el estándar que yo había construido desde cero. Y mientras caminaba por el pasillo, rozando los asientos de piel, la madera pulida, los pequeños detalles que nos habían hecho reconocidos, algo dentro de mí se endureció. La próxima vez que mis padres hablaran de mí como si no importara, lo harían dentro de la cabina de la empresa que fingían que no existía. No necesitaba venganza. La verdad se encargaría de eso. Y, como el destino quiso, la verdad estaba a un solo vuelo de distancia. Llegué al terminal privado horas antes del viaje, mucho antes de que el auto de mis padres llegara con esa arrogancia que siempre traían envuelta en cristales polarizados. Si iba a enfrentarlos, no sería como su hija, la que moldearon, criticaron y minimizaron. Sería como la mujer que yo construí, pieza por pieza, desvelo tras desvelo, error tras error, victoria tras victoria. Mi equipo se movía a mi alrededor con eficiencia. El personal de preparación murmuraba confirmaciones finales. El catering acomodaba las últimas bandejas. Los pilotos revisaban sus listas con esa calma de quien conoce cada tornillo del avión. Nadie sabía la tormenta personal que estaba por entrar, y así quería que se quedara. Esto no era un espectáculo. Era la verdad negándose, por fin, a quedarse callada. Me ubiqué en la entrada del terminal justo cuando el sedán negro se detuvo frente a la puerta. Incluso detrás del vidrio podía ver la postura de mi madre, perfecta, rígida, con el mentón levantado lo justo para insinuar superioridad. Mi padre bajó primero, acomodándose el saco como si estuviera entrando a una sala de juntas. Vivian lo siguió, sus tacones marcando un ritmo que conocía de memoria. Y detrás de ellos, saliendo último, estaba Leonard Dayes, arrastrando una maleta pequeña y hablando ya sobre la agenda para Zúrich. Iban a media conversación cuando Hayes preguntó algo que hizo que mi madre se detuviera en seco. «¿Su hija nos acompañará hoy?» Su voz atravesó el cristal incluso antes de que las puertas se abrieran. Mi madre soltó un suspiro suave, el que usaba cuando quería sonar paciente, pero por encima de todos. «No, no.
Ella trabaja en el aeropuerto, no en aviación. Solo en el aeropuerto. Lo dijo con un encogimiento de hombros, como si mi vida fuera una molestia menor que esperaba que él ignorara. Y remató con una risita ligera que podría cortar piel. Preferimos no mencionarlo. Mi padre asintió, con ese movimiento sutil que decía, ¿qué haces con hijos así? Hayes no contestó. Solo levantó la vista, y me vio de pie ahí. Cuando las puertas automáticas se abrieron, una ráfaga de aire frío los envolvió. Hayes avanzó primero, las cejas levantadas en reconocimiento genuino. Debes ser Maya, dijo, ofreciéndome la mano con calidez. La directora general. Mi madre se quedó inmóvil. Mi padre parpadeó, confundido, como si alguien hubiera cambiado el idioma a mitad de frase. Sonreí con educación. Buenos días, señor Hayes. Bienvenido a nuestro terminal. Es un honor coordinar su vuelo hoy. Hayes señaló a mis padres. Me dijeron que trabajabas en el aeropuerto. No sabía que eras dueña de la compañía de aviación. El agarre de mi madre sobre la copa de champaña se aflojó. La copa resbaló en cámara lenta, como si la gravedad quisiera saborear el momento, antes de estrellarse contra el mármol. El sonido seco resonó en todo el terminal. Todos voltearon. Mi madre no se agachó. Ni respiró. Solo me miró como si estuviera viendo a un fantasma con mi cara. Mi padre fue el primero en recomponerse, aunque la voz le tembló. Maya ha estado involucrada en aviación desde hace tiempo, dijo, escogiendo las palabras como si pisara vidrio. Estamos muy orgullosos. La mentira salió tan fácil que casi me impresionó. Hayes los observó a los dos, leyendo absolutamente todo. El pánico, la desesperación, la mentira derritiéndose después de años de cuidarla. Bueno, dijo, deberían estarlo. Ella dirige una operación excepcional. Hice un gesto hacia la pista. ¿Subimos? La tripulación ya está lista. Mientras caminábamos hacia el jet, mis padres quedaron atrás, susurrándose en pánico, con frases cortas y afiladas. Yo me mantuve junto a Hayes, quien parecía más curioso a cada paso. ¿Este es el más nuevo?, preguntó mientras nos acercábamos al jet reluciente. Así es, respondí. Largo alcance, cabina silenciosa, interior personalizado. A los clientes les encanta. ¿Y construiste esta empresa desde cero? Sí. Impresionante, murmuró. Muy impresionante. Detrás de nosotros, mi madre tropezó discretamente con su propio tacón. Dentro de la cabina, todo brillaba con luz suave y superficies pulidas. Hayes observaba cada detalle con interés genuino, el cuero, el área de juntas, los toques de servicio. Mis padres entraron mecánicamente, mirando alrededor como si las paredes pudieran acusarlos en cualquier momento. Cuando tomamos asiento para el briefing previo al vuelo, mis padres quedaron frente a nosotros. El acomodo era tan simbólico que dolía, años de distancia emocional convertidos en distancia física. Hayes se inclinó hacia mí. Dime, Maya, ¿qué te inspiró a iniciar una compañía de aviación privada? No edulcoré nada. Trabajé años en operaciones. Vi huecos, precios sin sentido, servicio inconsistente, fallas de comunicación. Yo quería algo mejor, más transparente, más humano. Hayes asintió, satisfecho. Exactamente eso fue lo que me atrajo de tu propuesta. Mi madre carraspeó. Siempre supimos que Maya tenía potencial, dijo, la voz tensa. Siempre la apoyamos. La miré. De verdad la miré. ¿De veras?, pregunté suave. Su boca se abrió, luego se cerró. Hayes notó la tensión en un segundo. El apoyo es importante, comentó con diplomacia. Pero la visión que nace desde adentro, esa no se enseña. Mi papá se movió incómodo. Bueno, nosotros. Pero Hayes ya había vuelto hacia mí. Tu modelo financiero fue lo que más me impresionó. Esa estructura de membresías, brillante. Gracias, respondí. ¿Y tu plan de expansión?, insistió. Nos estamos preparando para operaciones internacionales. Este vuelo nos dará datos clave para escalar. La mano de mi mamá tembló alrededor de la nueva copa que la sobrecargo le había dado. La dejó en la mesa antes de tirar también la segunda. En algún punto, ya en altitud de crucero, la conversación giró hacia contratos futuros. Hayes se emocionaba más con cada detalle que yo explicaba, rutas, capacidad, retorno proyectado. Mis padres guardaban silencio, arrinconados por una verdad que ya no podían moldear. Finalmente, Hayes se recargó en el asiento y dijo, quiero ampliar nuestra colaboración. Todo el transporte ejecutivo, no solo este viaje. Mi mamá tragó saliva. Mi papá parpadeó.
Yo mantuve la voz firme. Sería un honor manejarlo. Él sonrió. Tus padres hablaron de ti como si estuvieras perdida. Yo veo a alguien que construyó su propio cielo. Mi madre contuvo el aliento. Mi padre desvió la mirada. El jet descendió hacia Zúrich entre nubes suaves. Y cuando las ruedas tocaron tierra, el momento se sintió más grande que un aterrizaje. Eran años de silencio cayendo al suelo. Después de bajar, Hayes subió a su auto, pero antes estrechó mi mano con fuerza. Has construido algo extraordinario, me dijo. No dejes que nadie, ni siquiera tu familia, te diga lo contrario. Mis padres se quedaron atrás, en el silencio del hangar. Por primera vez en mi vida, ellos eran los que no sabían qué decir. Vivian se acercó primero. Maya, ¿por qué no nos dijiste? Sí les dije, respondí despacio. Ustedes nunca escucharon. Edward me miró con una expresión que no reconocí. Menos soberbia. Más conciencia. Nos equivocamos, murmuró. No cosas, corregí. Conmigo. El silencio se extendió. El viento pasó entre nosotros. Queremos arreglar esto, dijo mi madre, la voz quebrándose un poco. Asentí lentamente. Tal vez. Pero primero tienen que entender algo. Esperaron. Ya no necesito su aprobación, pero no voy a aceptar su falta de respeto. Edward tragó saliva. Vivian bajó la mirada. Te escuchamos, dijo él. Espero que sí. Me di la vuelta hacia el terminal. Disfruten su viaje. Mi equipo se hará cargo. No volteé. Por primera vez, ellos tuvieron que seguir mi paso. Las semanas después de ese vuelo avanzaron rápido. Contratos, juntas, planes de expansión. Pero en lo emocional, todo iba más lento, como si mi vida estuviera recalibrándose después de una tormenta larga. Hayes cerró la alianza ampliada en días. Su equipo elogió nuestro servicio, nuestra transparencia, nuestra eficiencia. El acuerdo atrajo nuevos clientes casi de inmediato, ejecutivos que habían escuchado la historia, aunque nadie repitió los detalles en voz alta. El éxito habla por sí solo. En oficinas, mi equipo celebró con ese orgullo silencioso de quienes saben lo difícil que fue llegar. El lunes que llegué, habían llenado el lobby con avioncitos de papel, cada uno con un mensaje. Orgullosos de ti. Estamos contigo. Lo lograste. Me quedé uno en mi escritorio. Mis padres guardaron silencio casi 2 semanas. Luego, un jueves gris, recibí un correo de mi papá. No era un regaño, ni una crítica. Solo decía, nos gustaría hablar cuando estés lista. No estaba segura de si algún día lo estaría. Pero sanar no es una línea recta. Así que acepté verlos a tomar un café en la ciudad. Esta vez eran distintos. Menos pulidos. Menos seguros. Mi mamá no criticó mi ropa. Mi papá no preguntó por trabajos de verdad. En vez de eso, escucharon. De verdad escucharon. Preguntaron por la empresa, el equipo, los vuelos. Hubo disculpas. No perfectas. No completas. Pero lo bastante reales para suavizar algo dentro de mí sin borrar lo que pasó. No estábamos arreglados. No éramos de repente cercanos. Pero por primera vez, la distancia entre nosotros no era una herida, era un límite. Uno que por fin sabía cómo sostener. Esa noche, ya en el aeropuerto, viendo un jet elevarse contra el atardecer, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo lo hice. Y el cielo, por fin, se sentía mío. Mirando hacia atrás, muchos creen que mi momento de poder fue cuando la champaña se rompió, o cuando Hayes preguntó si la empresa era mía. Pero el verdadero cambio llegó más tarde, silencioso y firme, cuando entendí que ya no tenía que pelear por un lugar en una familia que nunca dejó espacio para mí. Construí mi propio lugar, mi propio cielo, y dejé entrar solo a quienes lo valoraban. Si alguna vez te han subestimado, ignorado, o hablado de ti como si no estuvieras ahí, ojalá mi historia te recuerde que tienes derecho a elevarte de todos modos. Tienes derecho a construir algo que nadie pueda ignorar.